Outsider. Vamos a conversar sobre las elecciones realizadas ayer en Argentina con Eduardo Fidanza, sociólogo, analista político y director de Poliarquía. ¿Cómo está, Eduardo? Lucía, buenos días. Bueno, como ustedes dicen, Argentina está bajo los efectos de una sorpresa considerable, pero no que no se hubiera previsto. Claro. Javier Milei es un fenómeno político vinculado efectivamente, como has dicho, a el gran descontento que hay en el electorado argentino, en la sociedad argentina, respecto del statu quo de la política convencional, expresada efectivamente en el peronismo, en el gobierno y en la principal oposición, que es Juntos por el Cambio. Además, hay que decir que el resultado nos arroja tres fuerzas más o menos equivalentes, que son las que van a competir en la elección presidencial, cuya primera vuelta va a ser el 22 de octubre. Importante eso, porque una cosa es salir electo y representar además todo lo que significa, ¿no es cierto?, transformarse en la primera fuerza votada. Ya no solamente él, porque una cosa era observar cuántos votos sacaba él, que no tenía competencia dentro de su movimiento. La derecha tradicional y la izquierda argentina iban separados en distintas listas, pero además con distintas candidaturas dentro de cada lista. Pero convertirse en el movimiento más votado es sin duda significativo y un remesón para la política, la clase política argentina de las últimas décadas. Y con eso nos referimos al tradicional bipartidismo en el que se disputaron las presidenciales habitualmente. Ahora, hemos visto outsiders aparecer en los escenarios políticos en muchas elecciones, en el mundo, en Chile, en distintas partes, ¿no es cierto? No necesariamente logran capitalizar eso para llegar a convertirse en presidentes de la República o en presidentas de la República. Y esto tiene que ver con la necesidad de armar coaliciones, de armar mayorías. ¿Cuál debiera ser el escenario para las tres grandes fuerzas con miras a la primera vuelta presidencial? ¿Cómo cree usted que se va a configurar el escenario político y las alianzas? Bueno, aquí se abren varios interrogantes. La cultura política argentina, tradicionalmente, si la podemos ubicar, es del centro hacia la izquierda, tal vez un poco diferente a la de Chile. Si entendemos al peronismo como un partido de centro-izquierda. Ahora, aquí se plantea una competencia cuyo desarrollo no sabemos, entre dos fuerzas, digamos, ubicadas en la derecha, ¿no es cierto? Esto es el propio Javier Milei y Patricia Bullrich. Ayer el expresidente Mauricio Macri ha planteado que hay una afinidad muy importante entre Milei y Patricia Bullrich, lo cual es cierto, pero ambos tienen que competir el 22 de octubre. Y por otro lado está el gobierno, que sale muy debilitado y que creemos que no es una chance para retener el gobierno. Así que nos encontramos con dos figuras de derecha un poco inusuales por sus propuestas en la Argentina, que tienen que disputar. Vean ustedes que cuando Milei dice que la justicia social es una aberración, claro, él directamente se está dirigiendo al corazón de la cultura peronista, ¿no? Claro que sí, pero además, como usted señala, tienen algunas similitudes, pero también algunas diferencias, algunas en materia de economía. Quiero que mostremos nomás, entre medio de esta conversación, un anuncio que ha hecho el gobierno a propósito de las elecciones. El gobierno enfrentará el resultado de las PASO con una depreciación de la moneda y suba de tasa de interés para alinearse con la inflación y contener la presión del dólar. Ahí tenemos la información que nos llega a esta hora entonces, y es parte de, por supuesto, las reacciones al triunfo de ayer, con la particularidad de que hay un ministro de Economía actualmente en el cargo como presidente como candidato a la presidencia de la República Argentina. Eduardo, sigamos conversando. Yo le planteaba que tienen algunas similitudes, pero tienen algunas grandes diferencias. Esto es independiente que Mauricio Macri haya incluso antes de la elección manifestado su simpatía por Milei. Por ejemplo, Juntos por el Cambio promueve autonomía del Banco Central. Milei promueve completamente eliminar el Banco Central. Y no ha estado de acuerdo con hacer alianzas con los partidos tradicionales argentinos. Él habla de toda la casta política, independiente que tenga su foco primario, ¿no es cierto?, como oposición al kirchnerismo, habla de la casta política en general. Y eso le ha significado negarse habitualmente a hacer
concesiones para aliarse con otros partidos. ¿Qué es lo que va a tener que hacer si sus pretensiones son llegar a la Casa Rosada? Bien, aquí hay que considerar algo muy importante en este momento. Hay consenso en la clase política, incluso en el peronismo, de que Argentina tiene que tener parámetros macroeconómicos asimilables a casi todos los países del mundo, empezando por los países de la región. Sobre eso no hay duda. Ahora, Milei expresa algo más que un programa económico. Pretende un cambio cultural. Lo que hemos visto ayer es una expresión característica y además muy agresiva, en un contexto donde él tiene un tercio de los votos, pero es de bastante soledad política, de modo que la pregunta es ¿hasta qué punto Javier Milei garantiza la gobernabilidad de la Argentina con un discurso tan confrontativo? No olvidemos que el peronismo no es solamente una fuerza electoral, sino que es una fuerza político-social, maneja los sindicatos de la Argentina y tiene mucha influencia en los movimientos sociales. Incluiría que el Papa Francisco simpatiza con el peronismo, de modo que la configuración sociológica de una eventual oposición a Milei es fuerte. De modo que si Milei va a pretender con ese discurso gobernar la Argentina, yo les aseguro que va a ser muy difícil que lo logre. Claro, y ahí lo interesante es saber si quizás se arman coaliciones entre otros sectores. ¿Sería eso posible? Quizás con Rodríguez Larreta hubiera sido más posible, con Patricia Bullrich no lo sé, pero ¿qué piensa usted sobre la posibilidad de que se aliancen sectores que tradicionalmente son oposición precisamente para, por ejemplo, evitar que una persona a la que consideran enemigo de la clase política o de las instituciones en general, porque recordemos que también el fenómeno Milei, como está llamado, es un fenómeno personalista y de ideas, como dice, transformadoras culturalmente. ¿Existe una posibilidad de que para evitar que llegue Milei en la Casa Rosada, por ejemplo, otros partidos se unan, partidos que tradicionalmente son oposición? Bueno, a ver, eso también va a depender de la posición de Patricia Bullrich. Queda sin representar de cara a octubre una amplia franja de votantes argentinos que no quieren optar por el gobierno, por Massa y menos por Cristina Kirchner, pero tampoco simpatizan con las ideas liberales de Milei y de Macri. Patricia Bullrich tiene la opción de representar esa franja que antes la representaba Rodríguez Larreta. Sin embargo, tiene una dificultad. Si ella, por así decirlo, ablandara sus posiciones, puede perder votos que podrían ir a Javier Milei. De manera que por el otro lado. Claro, exactamente. Su manta es corta y entonces no sabremos qué van a hacer esos votantes argentinos. Vuelvo a repetir que los representaba Larreta. Lo que pasa es que los resultados de las fuerzas más moderadas de la Argentina fueron muy malos. Usted señalaba, perdón. Massa, si se puede considerar. Sí. No, es que usted señalaba a propósito de Sergio Massa que no hay opción de que quede el oficialismo en el gobierno, que retenga el poder. Sí hay opción entre Juntos por el Cambio todavía, ante el fenómeno Milei. ¿Qué es lo que tiene que hacer, a su juicio, Juntos por el Cambio, si quiere efectivamente quedarse con la presidencia? Bueno, en primer lugar, conservar la unidad. Pero ahí hay un problema. Al menos dos de los partidos, de los tres partidos que conforman Juntos por el Cambio, esto es la Unión Cívica Radical, uno de los partidos históricos de la Argentina, y otro es la Coalición Cívica de Lilita Carrió, no comparten posiciones liberales de derecha. Y ahí eso también es otro problema que se le plantea a Patricia Bullrich, ¿cierto? Eso es lo primero que tiene que hacer Juntos por el Cambio. Ahora vuelvo a algo que usted recién mostró. Al gobierno las dificultades se le agravan a partir de hoy. La devaluación del dólar oficial va a significar una reacción muy fuerte de los dólares paralelos y esto se va a dar la consecuencia directa sobre la inflación. Así que, vuelvo a decir, no le veo chances al gobierno y la coalición Juntos por el Cambio tiene a su interior una contradicción importante que no sabemos cómo
va a resolver. ¿Cómo la va a gestionar? Usted señalaba, y para cerrar, a propósito de su, además, experiencia y conocimiento como sociólogo, que lo que propone Milei no es un cambio de gobierno, es un cambio cultural. Desde ese punto de vista, ¿es un cambio cultural que llega para quedarse o es un cambio cultural contingente? Yo me inclino por decir que es contingente. Yo creo que muchos de los que han votado ayer a Milei lo han hecho efectivamente por resentimiento y por sentir que hay una política de privilegios, pero yo creo que ellos no se han dado cuenta, no se han percatado que el fondo de la propuesta de Milei es reemplazar a las instituciones públicas como reguladoras de la vida social por los precios del mercado. La visión de Milei es una visión liberal extrema, teórica, utópica, por lo cual todo depende de la iniciativa privada, todo depende del desempeño individual y todo es mensurable en términos de eficacia y de precios, ¿no es cierto? Y entonces, por eso en el discurso de Milei, las transacciones económicas, comerciales son tan importantes y él ha llegado a hablar en esa utopía de la libertad extrema, por ejemplo, de la compra y venta de órganos. De órganos, claro. Entonces creo que los argentinos que lo han votado no mensuran todavía el significado de la transformación que Milei quisiera hacer, y me parece además que esa transformación es contradictoria con las tradiciones no solamente políticas de la Argentina, sino más importante, las tradiciones culturales. La Argentina es un país que se ha inclinado más hacia soluciones comunitarias que hacia soluciones individualistas. De modo que yo pongo un interrogante muy grande respecto a esta intención de Milei de transformar no solo la política, sino las bases de la cultura argentina. Bueno, muchas gracias, Eduardo Fidanza, con esa imagen que nos muestra los resultados de los principales movimientos, porque recordemos que hay otros dos también candidatos, un candidato y una candidata, ¿no es cierto?, del Partido Justicialista y también de la izquierda, que han quedado en la lista de quienes protagonizarán la primera vuelta a Argentina. Aquí también tenemos las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, con esta información, ahí tenemos el caso de Kicillof, que considerando los resultados generales es muy llamativo también. Es casi como un milagro para Unión por la Patria lo que ha hecho Kicillof en la provincia de Buenos Aires, quedándose entonces con la gobernación. Muchas gracias, Eduardo Fidanza, analista político, sociólogo además y fundador de Poliarquía, por esta conversación que hemos tenido. Me parece muy interesante lo que ha planteado además al final respecto de si es capaz de generar una transformación cultural, porque las bases de la cultura argentina están cimentadas en otros principios. Veremos lo que pasa en el camino. Muchas gracias, Eduardo. Que esté muy bien. Gracias a ustedes y un saludo a todos los amigos de Chile. Claro que sí. Y de Latinoamérica, porque lo están viendo en toda Latinoamérica, porque somos The News. La primera señal de noticias de Latinoamérica está ahora saliendo efectivamente desde Santiago de Chile. Nos vamos a una nueva pausa y ya estamos aquí de regreso.